Hola, ratones de biblioteca. Somos las lectoras de Whitehall y venimos a hablar de lo que leímos en mayo y en junio. Bueno, este es el primer vídeo que grabamos después del verano, entonces vamos a intentar retomar el ritmo de grabación y vamos a intentar ponernos al día con las lecturas pendientes que, como siempre, pues nos pillará el toro porque somos así, eso es así. He de decir que este año no vamos tan mal. Ha habido años que hemos llegado a septiembre con muchísimo peor ritmo de grabados que este año. ¿Este año? sí. Sí. Estamos hablando de mayo, en septiembre, pero... No, el pasado fue peor. Estamos hablando como de febrero, o sea, no de febrero, pero casi. También hay que decir que hemos tenido como meses de colapso mental en los que hemos leído menos y nos hemos puesto como, o sea, nos hemos ido alternando, ¿no? Los meses que una ha leído menos, han leído más las otras, entonces no se ha notado tanto a la hora de grabar los vídeos, pero yo creo que eso sí que nos ha hecho para ayudar para ponernos al día, como es el caso de este resumen de lecturas de mayo-junio, en el que yo me he leído muy pocos libros. De hecho, hay un mes en el que no leí absolutamente nada. Circunstancias vitales, la vida, o sea, es que pues no pasa nada. También que diré en mi defensa que he leído 2 tochos muy tochos y uno de ellos muy denso. Eso te iba a decir. Claro, es que has leído cosas y uno que no, o sea, un libro que no te gustó nada. Ay, sí, qué horror. Y 2 libros muy cortos. Entonces, lectora. Eso ha sido un... Y que yo que sé que yo he leído libros que ya lo veréis, pero que a lo mejor son libros finitos de poesía. Y que eso, más, claro. Pero realmente los tuyos tienen más envergadura. Sí, hija, sí. Bueno, y que era al final de curso y que se hace la vida bola y ya está. No pasa Nosotros nada. Vivimos como una especie de vorágine de bola. O sea, se nos empieza a hacer bola la vida en septiembre y no para. Para cuando nos estamos recuperando en primavera, se acaba el curso. Entonces, claro. Sí, pero bueno, en fin. Bueno, es muy difícil vivir. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Bueno, nuestra lectura conjunta de este periodo fue El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Me cuesta muchísimo acordarme el nombre de esta mujer, perdón. Elaine Vilar Madruga. Que hemos tenido muchas diferencias de opinión. Muchas. Entonces nada, vamos a hablaros un poquito de la autora y ahora ya matizamos nuestras opiniones y de lo que va y todo eso. Pues Elaine Vilar Madruga es una autora cubana. Nació en La Habana en 1989 y ha publicado muchísima obra, tanto de relatos como poesía, como obras de teatro, como novela. Es decir, le da todos los géneros y es personalmente nos cae muy bien, además. Sí, es una persona encantadora. Es una persona encantadora. Y yo tenía muchas ganas de leerla. Todavía tengo ganas de leer otra novela que sacó un poquito antes, que es La tiranía de las moscas. Y sí la había leído como poeta, un poemario llamado Sakura, que me gustó mucho y del que os hablé en otro grupo, no sé de qué año, pero hace ya bastante. Creo que tenemos una reseña en Instagram. En Instagram hay reseñas. Sí. Pero bueno, el caso es que con El cielo de la selva teníamos muchas ganas, ¿no? de leer esta novela y hemos tenido opiniones encontradas. Como siempre. A ver, contémoslo a quién le ha gustado y a quién no y luego ya hablamos de esto. Sí. Vale, a Nuria y a mí nos ha gustado muchísimo. Es que además me pilló después de un pequeño bloqueo lector y me lo bebí, pero me lo bebí. Me ha encantado. Pues a mí ha sido causa de un bloqueo lector. O sea, a mí me ha espantado, con perdón, ¿eh? O sea, por favor, antes de que me matéis, quiero matizar que esto es una opinión personal y que yo no estoy sentando cátedra para nada. O sea, yo simplemente estoy diciendo que a mí no me ha gustado nada el libro. Y me da mucha pena porque a mí la autora me cae muy bien y es un libro que me hubiera encantado que me encantase, pero es que no es que no me haya de esto que nada, no me da más, no, es que... Además es muy curioso porque los motivos por los que a Sara no le ha gustado nada son los motivos por los que a Nuria y a mí nos ha encantado. Efectivamente. Entonces es como muy curioso. Ahora hablaremos en detalle de todo esto. Sí. Primero vamos a deciros un poco de qué va, que es mejor que lo contéis vosotras porque yo lo tengo como ya borroso el libro. Bueno, El cielo de la selva es una novela coral que tiene tintes de realismo mágico. Entonces todos los personajes de esta novela son personajes que vienen huyendo de algo, de situaciones muy complejas, de mundos muy hostiles, y entonces en su huida acaban todos en la selva y la selva primero los rescata, primero los salva, pero cuando los han salvado se dan cuenta de que están atrapados, que no pueden salir de allí y que además la selva es una deidad más cruel que compasiva y que se han convertido ya en siervos suyos de forma completamente irremediable. La mayoría de personajes que quedan aquí atrapados son mujeres y la selva exige tributos. Los tributos que exige básicamente es carne humana, quiere alimentarse, entonces
las mujeres no tienen otra salida que quedarse embarazadas para dar a luz a criaturas que deben entregar a la selva. Algunos de ellos, por supuesto, permanecerán con vida para poder perpetuar este ciclo infinito de creación de vida que en realidad debe ser entregada. No hace falta tener muchas luces para darse cuenta de que esto puede entenderse todo como una metáfora bastante cruenta, pero bueno, bastante acertada también del sistema capitalista en que vivimos, en que al final pues, generamos constantemente nuevos siervos para el sistema. Y además, yo creo que también es una novela profundamente feminista, y yo esto creo que se lo escuché a Hélène Vilar Madruga en una entrevista, ¿no? Que al final estaba manejando un poco a la generación de sus abuelas, de mujeres que no hacían otra cosa que parir y parir y parir porque no les quedaba otra, o sea, porque llegaba el hombre por la noche y bueno, pues no tenían otra opción vital, ¿no? Y pues hablaba ella, no sé si de su abuela o de las mujeres de esa generación, ¿no? De que eran mujeres que a lo mejor a lo largo de su vida tenían 10, 12 hijos, no porque hubieran decidido tenerlos, sino porque, bueno, pues era la vida que se veían obligadas a vivir. Sí, o sea, la maternidad como una obligación, como algo absolutamente irremediable, hasta que ya la maternidad acabe contigo, bien porque mueres en el parto o porque quedes completamente exhausta, y además en el momento en que ya no puedes reproducirte, como que dejas de ser válida, ¿no? Entonces, bueno, también es pues, una crítica, también se ve perfectamente, y eso pues una crítica a cómo hasta hace no tanto tiempo y en muchos lugares todavía hoy, pues la mujer es considerada poco más que una fábrica de bebés. Y bueno, entonces esto digamos un poco en cuanto al tema. A mí personalmente me ha gustado muchísimo la estructura de la novela, la forma en que está narrado. Cada capítulo tiene un protagonista y las voces van cambiando, porque tenemos primera, segunda y tercera persona del singular y primera del plural. Es una voz rarísima que yo creo que no había visto nunca y que me ha parecido que está muy bien utilizada y que viene muy a cuento en la novela. Entonces, esta alternancia de voces, donde a veces el personaje del que se nos está hablando es quien narra, a veces se dirige a él el narrador y a veces se nos habla de él de forma muy externa, creo que es muy interesante y que da pie a un juego, sí, no sé, muy interesante, porque como que permite caracterizar también con esa forma de narrar a los distintos personajes. Y creo que está hecho de forma muy bonita. Aparte luego tiene un juego, que es una tontería que creo que queda muy bonita, que es que enlaza el final de un capítulo con el principio del siguiente, ¿no? Como que la última frase de un capítulo y la primera del siguiente coinciden. Entonces como que va enlazando continuamente los capítulos, al final un poco reafirmando esa idea de que todo es cíclico. Y hablando de que todo es cíclico, la estructura de la novela es circular. A mí creo que es lo que más me ha gustado de todo. Yo cuando llegué al final dije, qué maravilla. Sí, la estructura de la novela es completamente circular y eso, la verdad que me ha parecido increíble. Y me parece que homenajea, no sé si homenajea, pero sí tiene pozos, ¿no? Y hablamos de realismo mágico, de pues algunas de las grandes novelas de realismo mágico. A mí me ha recordado, en algunos aspectos me ha recordado cositas de 100 años de soledad, Hombre, a lo mejor a cositas de Pedro Páramo incluso. Sí. Sí, simplemente con la estructura ya, pero me parece que hace algo que se diferencia y o sea, me parece una novela bastante original. Sí, además creo que está hablando de situaciones muy complejas, personajes muy complejos, y entonces creo que en general toda la narración es bastante cruda, bastante agresiva en cierto modo, sí, y creo que el lenguaje y creo que encaja muy bien con lo que está queriendo contar, ¿no? Donde hay elementos mágicos, pero no es un cuento de hadas, es una cosa muchísimo más cruda, y creo que a mí personalmente me ha gustado mucho cómo la estructura y el estilo encajan perfectamente con lo que me está contando. Además que la voz que te llega... La cara de Sara. Porque yo sé que, bueno, luego hablemos de lo que no te ha gustado, pero a lo mejor algunas elecciones con el lenguaje, ¿no? De un lenguaje muchas veces muy soez o... al final los personajes que se nos presentan son personajes de estratos muy humildes, y la voz que nos llega es la voz de esos personajes o voz de los personajes que han nacido en la selva, no han recibido ningún tipo de educación más que lo que les llega de las que son adultas, que a su vez tampoco probablemente la hayan recibido. Entonces, para mí tiene mucho sentido, y tiene mucho sentido que el lenguaje sea muy crudo, porque la situación en la que están también lo es, ¿no? Tenemos prostitutas, yonkis, hijos de prostitutas abandonados, entonces tenemos una serie de personajes que realmente vienen de extractos súper humildes de la educación, no es algo que uno reciba, entonces, claro, tampoco tendría sentido que de repente utilizasen
un lenguaje absolutamente formal y académico, porque no tendría ningún sentido. Así que bueno, Sara, cuéntanos. Y ahora, que ya os hemos contado, porque os ha gustado tanto, Sara os va a contar por qué a ella no le ha parecido nada de todo esto. A ver, he de reconocer que a nivel estructural me parece que tiene una estructura interesante y me parece que está bien hecho. Me parece que escribe bien. A veces, por favor no me matéis, esta chica yo creo que o ha sido profesora de literatura creativa. No lo sé. Habría que mirarlo. Pero a mí me da sensación, porque noto, ay, es que esto suena fatal, pero noto como que está experimentando de forma forzada, a mí, personalmente. Que no pasa nada si no opináis lo mismo que yo, o sea, no pasa nada, por favor, respeto ante todo. Entonces, aparte de la estructura, ok, pero sí que me parece que eso que dice Nuria, que homenajea, para mí, copiabilmente, pues novelas, o sea, para mí era como una especie de Fernanda Melchor, Mariana Enriquez, o sea, como fórmulas que ha visto que en otras personas funcionaban o que son grandes novelas, pues tipo eso, 100 años de soledad y tal, lo mete en una coctelera y lo vuelca y le ha salido pues una novela que, gracias a Dios, para ella ha tenido mucho éxito y me alegro mucho por ella, pero a mí personalmente me parece en muchos aspectos fallida. Personajes, lo que decís vosotros que os parece como súper complejos, los personajes a mí me parecen súper arquetípicos y muy planos. O sea, es que no entendía, o sea, yo decía, pero vamos a ver. Y encima, a mí me recordaba muchísimo a Te dijo si miraste las tinieblas de Solá. En temática, en tratamiento, o sea, es como que, y para mí Irene Solá es superior. Y eso que tampoco fue un libro, o sea, me gustó mucho más el de Canto y la montaña baila. No sé, se me hizo muy pesado el libro, me resultó muy poco original. Me dio la sensación de que trataba como temas así un poco de actualidad facilones. No sé, no me ha convencido, me da mucha pena y siento ser tan cruda, pero esto es una opinión, no estoy sentando cátedra, por favor. O sea, es que... pues si te ha gustado mucho, no tienes que ofenderte porque yo opino distinto, porque además yo no soy nadie. Entonces no pasa nada, no soy crítica literaria, pero simplemente a mí es un libro que es que no me ha parecido que tiene muchas carencias. Me da pena porque es cierto que tiene un lenguaje soez y cruento que a mí a veces me molesta, pero entiendo que en este contexto sí está bien escogido, porque al final obviamente no te va a venir aquí una prostituta a hablar como Shakespeare, podría, pero no es lo normal. Pero luego también tiene ciertas frases, se le nota que es poeta, porque hay veces en ciertas descripciones, ciertas estructuras de sintaxis y demás, se nota que es una chica leída y que controla el lenguaje. Pero es que luego, de verdad, o sea, es que no me aportó absolutamente nada. Hubo muchos capítulos que me leí totalmente en diagonal, porque es que ya no podía más, me resultó tremendamente repetitivo y muy lento. O sea, creo que es un libro que en la mitad puedes contar exactamente lo mismo. No sé. Esto es muy curioso porque a mí me pareció un libro súper ágil, que me enganchó Sí. desde el primer momento y que me animaba muchísimo a continuar leyendo porque me parecía realmente una lectura muy, muy, muy ágil. Además lo leísteis muy rápido. Muy rápido Yo lo leí porque rapidísimo. me apetecía Sí. un montón seguir leyendo. Me parecía muy fácil de leer. No me A mí- resultaba nada por eso denso, me nada sorprendió arduo eso. de leer. A mí y no me interesaba absolutamente nada lo que me parece pudiera pasar a la gente. de ese súper curioso. libro. Aparte que tenía mucha curiosidad por saber cómo iba a desencadenarse todo. Claro. Es que me parece muy curioso Nuestros que audios eran maravillosos. es completamente opuesto lo que opinamos. Sí, es muy curioso. Yo no sé si también depende un poco del momento. He de decir que yo con este libro no iba con expectativas muy altas. O sea, yo porque sabía que podía ser algo que me fallase a mí. Ujú. No sé por qué. Intuición, no sé. Quizá porque cuando un libro me lo pone muy muy bien, luego siempre me llevo el chasco. Pero es que en este caso ha sido, ¿sabes? Que vas con expectativas bajas y encima peor todavía. Yo este libro lo terminé básicamente porque ellas me presionaron para terminarlo. Porque si no, lo hubiera abandonado, pero además es que me acuerdo un momento que es que me quedaban como 50 páginas y yo decía, es que no puedo más, o sea, es que lo dejo. Y me dijeron, venga, hombre, pero 50 páginas, digo, bueno, lo mismo que hace un giro esto, o espectacular. No. O sea, no. O sea, y es que yo decía, por favor, o sea, es que no puedo más con esto. Ha sido un poco tortura. O sea, todo lo cruento que tiene el libro, pues para mí ha sido una experiencia cruenta y fatal. O sea, lo he pasado muy mal leyendo este libro.
no sé, decidme si ha habido alguien que le haya pasado lo mismo. Me dijisteis en un vídeo anterior que hubo alguien que me dijo que tampoco le había gustado nada. Se puede hacer encuestas en los comentarios. Hicimos una encuesta en Instagram, porque Sí. claro, yo salí totalmente frustrada de esta lectura. Y hubo gente que Pero en estaba YouTube se comentando. puede hacer encuestas. Yo no sé si se puede, si se Bueno, puede investigaré. Si se puede, a lo mejor, si se puede, os encontraréis una encuesta en comentarios Sí. para que podáis votar si os ha gustado El cielo de la selva o no lo habéis leído. Sí, es que no sé, pero vamos, que en Instagram a la gran mayoría bueno, la gran mayoría no lo había leído. Que me llamó Así la al final atención. somos muchos y tampoco podemos leer Sí, todo lo que pero quiero leer. y eso que estaba bastante Es de un moda, libro bastante pues, de sí, moda, sí, pero... Sí. Pero no sé. Y luego a la gran mayoría de los que lo habían leído le había gustado y había así 4 o 5 personas que tímidamente me escribieron por privado y me dijeron que también les había horrorizado. Es un libro que yo creo que no hay términos medios. Bueno, alguno habrá, obviamente, pero... Además, es que me estoy acordando que cuando pusimos que nos íbamos a leer... que a una no le había gustado, la anterior nos había encantado, y me contestó, me mandó un mensaje un amigo mío y me dijo: ¿a quién de tus amigas es a la que no le ha gustado? Porque yo sé que a ti este libro te ha tenido que encantar. Sí. Y igual, porque también era, o sea, como que se lo había leído y le había encantado y había Es pensado, a ti verdad. te va a gustar seguro. Y hubo gente Pues- que me puso como si lo viera, la que no le ha gustado es Sara, o sea que debe ser bastante previsible. No sé, yo creo... No lo sé, a mí me ha sorprendido... Lo que me ha No, pero es sorprendido verdad ha sido que el tema a Nuria y a de- mí este tipo de estilos sí nos Sí, gustan me mucho gustan más, mucho. yo creo que a ti en general. Puede ser. Sí, pero bueno, yo qué sé, temporada de huracanes, que también es así como fangoso, como Pero digo yo. a ti lo fangoso te gusta, pero no sé qué es, qué ha pasado en este. Bueno, yo qué sé. No me ha llegado, en fin, No te ha pues llegado. eso, no nos Ya vamos a está, enrollar no sobre pasa esta nada. situación. Pero bueno, decidnos, contadnos si os ha gustado, qué es lo que más os ha gustado, si no os ha gustado, qué es lo que nos ha gustado. Y nada, como veis, las diferencias de opinión nos separan Así que nada, pues aquí estamos. El primer libro del que os voy a hablar es un libro de poesía. Ya veréis que yo en este vídeo voy a hablar más que nada de poemarios. Y no había leído yo todavía a Louise Glück, me la habían recomendado muchísimo. Louise Glück es una poeta norteamericana, estadounidense, que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2020. Y el libro que me he leído de ella es Las 7 edades, que es un poemario que escribió en 2001. Cuando se habla de Louise Glück, esta es una de las obras que se suelen mencionar. Yo no he leído otras obras suyas, pero es verdad que ya leyendo Las 7 edades me he hecho una idea de cómo es el estilo de esta poeta, a la que se destacó cuando se le dio el premio Nobel por tener un estilo muy muy personal, ¿no? Entonces, ¿de qué trata Las 7 edades y cómo es un poco el estilo poético de Louise Glück? Pues yo lo he leído en una edición que era bilingüe y me parece que está bien, aunque a mí me gusta, si puedo leer en versión original y me gusta leer la poesía en inglés, pero a veces me parece una experiencia extraña leer poesía en inglés, sobre todo de autores norteamericanos, porque tienen un ritmo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, la poesía en español, o no sé por qué, pero me parece una experiencia extraña, entonces me gustaba tener también la traducción al lado. Yo lo que veo en ella es, primero, es un estilo muy, muy sencillo, muy depurado, no hace grandes florituras, pero bueno, esto suele pasar en la poesía estadounidense, por lo menos a los poetas que yo he leído, pero en general no es enrevesado, es muy claro, y lo que suele hacer ella en sus poemas es que se va a lo cotidiano para hablarnos de algo universal, que es una cosa que me encanta en la poesía, y que me parece además que hay que ser un grandísimo poeta para poder hacer eso y hacerlo bien. En este libro además se va mucho a recuerdos de su infancia, a recuerdos de su juventud, a experiencias personales, es decir, se va a lo íntimo y a lo personal, pero de ahí nos habla de algo que puede ser universal y con lo que nos podemos sentir identificados todos. Nos habla mucho de la memoria, de los recuerdos, de la nostalgia de tiempos pasados, del paso del tiempo, y el título, Las 7 edades, tampoco es, digamos, puesto al azar, por supuesto, sino que nos hace referencia a un discurso de una comedia de Shakespeare, como gustéis, en el que se habla de las 7 edades del hombre. Entonces yo lo veo como la obra de una mujer ya madura que reflexiona sobre su vida y sobre su pasado, pero como a la vez cada poema no solo nos retrotrae a ese episodio que vivió ella o que nos lo está contando pues como ella nos lo quiera contar, sino que además nos puede hacer reflexionar sobre pues grandes temas. No sé si lo he explicado bien. Sí. Yo No sé creo si me que he sí. explicado. Me parece Sí. que, o sea, sin haberlo leído, pero Sí. pero sí No, me pero parece sí, que queda bastante algo así, claro un algo poco así. de lo que trata.
Creo que no lo leí en un buen momento, me gustaría releerlo, porque era como que yo era consciente de que estaba leyendo poemas que me estaban gustando, pero no... Que no disfrutaste. Creo que no lo disfruté, es que fue un fin de curso, era una época muy mala, la verdad. No me quiero imaginar lo que es, la verdad. Mi siguiente lectura fue Emma de Jane Austen en la edición de Austral, estas que han sacado así como bonitas que parecen tela, con traducción de Carlos Puyol. Emma es la última novela que a mí me faltaba por leer de Jane Austen. Esto es un evento catastrófico en mi vida porque ahora ya no me quedan novelas que leer, me quedan como cosillas de juventud, inacabadas y tal, pero que no es lo mismo. La dejé para el final porque es la novela que genera más polémica en Jane Austen, a muchísima gente no le gusta y hay gente que dice que es la novela definitiva de esta mujer. Entonces iba un poco con pies de plomo de si me iba a gustar o no. Me ha gustado mucho, me parece que es una magnífica novela, aunque entiendo por qué hay gente a la que le parece insoportable. Entonces, ¿de qué va Emma? Bueno, como todas las novelas de Jane Austen, tenemos una protagonista femenina. Pasa que en este caso, y a diferencia de todo el resto de protagonistas de Jane Austen, Emma es una chica joven, muy guapa, muy lista, pero es muy rica, es la única heredera de su padre, entonces su vida está resuelta, no tiene ninguna necesidad de casarse, pero es que además no tiene ningún interés. Ella considera que tiene una vida absolutamente plena, que vive con su padre, que su principal aspiración es quedarse con él y ser felices juntos y ya está. Entonces esto es realmente muy distinto a todo el resto de personajes de Jane Austen. Yo siempre he defendido que algo que tiene magnífico esta autora es que dota a cada una de sus protagonistas de una personalidad completamente distinta, pero es verdad que todas suelen tener el punto en común de que necesitan casarse porque tienen una situación económica compleja. Emma no, Emma tiene la vida completamente resuelta. ¿Qué pasa? Que es una chica bastante divertida, muy inteligente, pero además todo el mundo la considera una persona maravillosa, entonces ella ha crecido como una niña mimada a la que todo el mundo adora, a la que todo el mundo considera perfecta y ella se considera perfecta. Pero la realidad es que también es muy cotilla, muy fantasiosa y que le encanta jugar a hacer de casamentera en la pequeña localidad en la que reside. Ella aspira a buscarle marido y mujer a toda la gente de su entorno, pero además se considera tremendamente intuitiva para las emociones de los demás, cree que es capaz de desentrañar todo lo que ocurre a su alrededor y a partir de ahí conducir a todo el mundo a la situación que ella considera idónea. En plan, tú has decidido que tú claramente encajas con esta persona y que además eso está claramente sucediendo. ¿Qué pasa? Que normalmente Emma se equivoca, la realidad no tiene absolutamente nada que ver con la ficción de su cabeza y todo esto desemboca en situaciones catastróficas, tanto para ella como para la gente a la que ha implicado en su película de casamentero. Entonces, claro, esto da situaciones muy divertidas, pero al mismo tiempo Emma es muy insoportable porque actúa todo el rato desde la bondad, o sea, Emma lo hace todo realmente creyendo que está haciendo lo mejor para todo el mundo, pero se equivoca, no acepta que se equivoque y lo hace siempre cargada de razón. Y para cuando se da cuenta de que se ha equivocado, ya es demasiado tarde y además le cuesta muchísimo decir que se ha equivocado. Entonces, es un personaje un poquito complicado. Yo entiendo que a la gente se le haga absolutamente insoportable. Además diría que quizás es una de las novelas más... A ver, no diría densa, porque creo que Jane Austen no es densa, pero sí que todo tarda un poco más en arrancar. Y todos los tejemanejes de Emma son un poco densitos a veces. Con todo, a mí me ha gustado muchísimo, como siempre en Jane Austen tenemos pues un gran minimalismo espacial, digamos, apenas se mueven del pueblecito donde viven y un par de excursiones, y la finísima ironía que caracteriza a la autora. Sobre todo hay dos personajes que ponen el punto cómico, que son el padre de Emma, que es un hombre muy hipocondríaco que vive asustado por la vida, cree que cualquiera que salga de su casa está expuesto a un millón de peligros, cree que cualquier cambio vital de cualquier persona, aunque sea obviamente a mejor, es catastrófico y al final de la vida de esa persona, y es muy divertido. Y luego la señorita Bates, que es la típica persona que habla sin parar, hilando discursos de forma completamente errática, y hay páginas enteras, varias páginas seguidas, del discurso de esta mujer de forma completamente errática, mientras todo este de personajes están diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Porque esta señora no se calla, es muy divertido. Y luego también tenemos en el punto contrario al señor Knightley, que es un personaje que me ha encantado, que es un caballero vecino de Emma y que además es su cuñado, es el hermano del marido de su hermana, que es el único personaje en toda la novela capaz de ver a Emma desde el enorme efecto que le tiene, pero siendo consciente de que tiene muchísimos defectos, y es la única persona capaz de decirle a Emma que se esté equivocando. Entonces este contrapunto es
muy bonito y muy divertido. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es una muy buena novela, pero entiendo que es un personaje complicado y entiendo que no guste. La recomiendo, sin duda sí, salvo que realmente a vosotros os cueste disfrutar de una novela si el protagonista os cae mal. Es verdad que a mí empezó dándome un poco de tirria, pero al final le coges cariño porque ves que lo hace desde la bondad y que se equivoca pues porque es una metepatas, pero que lo hace desde la bondad de su corazón. Entonces, a mí me parece que es muy buena novela, pero ya digo, si os cuesta disfrutar de la novela con personajes así, pues igual no es lo que yo recomendaría a Jane Austen. Y nada, ahora estoy muy triste porque no sé qué leer de esta mujer. No me queda nada, tengo que empezar a releerlo todo otra vez. Sí, A ver, que qué releer releer. lecturas. Estoy muy triste, la verdad. Pero no me da casar de reivindicar lo maravillosa que es esta señora y lo bien que se le da crear mujeres todas completamente distintas. O sea, haría un vídeo de Jane Austen solamente contándoos por qué es la mejor y por qué es maravillosa. Y nada, a vosotros no os gustó ninguna de las dos, ¿verdad? A mí no me gustó mucho. Yo es que tengo que releer porque me lo empecé a leer en inglés, se me hizo muy pesado y llegué En a inglés abandonar debe la ser lectura. Se me densito. hizo muy pesado, muy denso el inicio es muy denso, entonces y me estaba cayendo mal ella, pero las adaptaciones que he visto me han encantado. La última que salió, la de Anna Taylor-Joy, de me Anna gustó Taylor-Joy, me mucho. encantó, e incluso las adaptaciones que no son, bueno, no adaptaciones, pero películas inspiradas en, como por ejemplo Clueless. ¿Habéis visto Clueless? No. Ay, pues tenéis que ver Clueless. Es una película así, creo que es de los 90, a principios de los 2000, ambientación del momento, pero la historia es Emma. Entonces, Ay, sí, qué claro, maravilla. tienes que ver, claro. Entonces, es como que no era tanto porque me cayera mal Emma, porque sí me caía mal, ¿vale? Pero sí que al final es un Al poco final eso, le cuál es coges la evolución cariño. del personaje. Me gusta muchísimo Knightley, me parece la contraparte perfecta para Es ella, perfecta. pero es que se me estaba haciendo muy pesado de leer. No sé si tengo que leérmelo en español o retomarlo en inglés, pero porque me está una edición súper bonita. Pero tendré que retomarlo en otro momento en el que yo esté como más despejada, no sé. A mí no me gustó. O sea, fue la segunda novela No, que a ver, leí. es que es el ejemplo perfecto de escuchar novela, detrás de sí. las cortinas y Sí, sí, entenderlo sí. todo mal. O sea, yo entiendo entonces, que claro, me pone muy nerviosa. es tu antinovela. Sí, es que me pone muy nerviosa este tipo de situaciones. No, que- no, Emma escucha detrás de las cortinas durante 5 segundos, interpreta Sí. algo completamente erróneo y manipula a todo el pueblo para que lo... O sea, no, Sí, es lo que puede tú ser. me pone muy nerviosa la gente que se deja manipular así. No sé, luego el caso es que me he visto algo, no sé, debería quizá releérmelo. También es cierto que fue la segunda novela. No que me sé, leí. yo no te digo, o sea, Es que no me va a gustar, yo creo. yo creo que no. Pues para qué voy a perder O sea, el creo que a tiempo. lo mejor ahora serías capaz de decir, vale, es una buena novela porque tal y porque cual, pero no sé hasta qué punto le vas a disfrutar. Entonces, creo que es la novela más larga de Jane Austen. Paso. No sé si Paso, te es la que recomiendo, My Persuasion- te diría que no. My Son, Persuasion- a mí me gustan mucho las dos, pero son las dos más de dejarse llevar por las cortinas, entonces no... Dejarse puedo. llevar por las cortinas. Es como que las género. cortinas no puedo, o sea, es un recurso que no lo soporto. No lo soporto, así que pues no me gustó. Pero bueno, que entiendo que a la gente le guste, no pasa nada, pero es que a mí... Y no es porque ella se me hiciera odiosa, que también. Es por las situaciones, que me parece todo un forzado, es como podéis hablar entre vosotros. No pueden. A ver, es la época de la regencia, no se habla. Son británicos. Uno se dedica a pasar por la Ingleses, habitación la época de la regencia. mientras escucha tras las Pero cortinas, hablar. no puede hablar. No puedo, o sea, es que me pone muy nerviosa. O sea, es que realmente me paso mal, me da ansiedad y yo para sufrir, pues no. Ansiedad. Es que me da ansiedad leer eso, o sea, es como que podéis, no sé, hablar todo, ¿no? Es que me monta esta película porque he oído 4 frases entre las cortinas detrás de la puerta y ya me meta mi película. Pues no, Básicamente eso es. Sí, Emma. el argumento. ese subgénero, entonces no, es un subgénero que hemos creado aquí en Lectores de White Horror y del que yo no puedo, o sea, es que no puedo leer cualquier otro tipo de género menos ese subgénero, las cortinas. Mi siguiente lectura es otro poemario, Historia del corazón, de Vicente Aleixandre. Es un poemario que publicó en 1954 y yo creo que seguramente sea una relectura porque este libro que tengo lo tengo desde que era adolescente. Y yo a Aleixandre le he leído mucho, igual que bueno, casi todos los de la generación del 97, porque no solo que me gusten como poeta, sino que creo que cuando yo escribo poesía estoy muy influida por ellos, especialmente por Vicente Aleixandre y por Cernuda probablemente. Entonces es un poemario que es bellísimo. Es menos, ya en el 54, que además lo que estaba de moda la poesía social, Aleixandre ya no está haciendo poesía surrealista, sino que se va a otra manera de hacer la poesía y intenta hacer como
sí, como contarte la historia, ¿no? de un hombre a través de su corazón, de la historia de su corazón. Y trata muchos temas, trata el amor, trata el erotismo, trata también el paso del tiempo, la aceptación de la vejez. Yo hay algunos versos que me vuelven loca. Hay uno que es Un único corazón que te lleva, que a mí me inspiró otro poema. Bueno, es que, en fin, yo le leo para inspirarme más que nada. Y hay algún verso que es simplemente maravilloso, como en el poema Nombre, que dice: me duele tu nombre como tu misma dolorosa carne en mis labios. O como un poema que se llama, bueno, simplemente el título del poema, que es Mi rostro en tus manos. A mí me parece que Alexandre utiliza un lenguaje muy bello, que tiene una manera de escribir, bueno, que a mí personalmente me llega mucho, y me gusta como en algunos poemas a lo mejor utiliza pues a lo mejor metros más clásicos, no tiene algún soneto, y luego pues en otros hace un verso libre, bueno, y todos funcionan. No sé, es que es maravilloso, ¿qué os voy a decir? Bueno, mis siguientes dos lecturas están conectadas, pero voy a hablaros por separado. El primero es Encaje roto, de Emilia Pardo Bazán, y luego me he leído Las cartas. Entonces, Encaje roto. Bueno, este libro es una selección de relatos sobre la violencia machista en un sentido muy amplio de la palabra. Hay desde las violencias más obvias, más físicas, de maltrato físico, a cosas mucho más sutiles, tanto de un maltrato psicológico como de cómo la sociedad realmente ha contribuido, ¿no? O sea, la sociedad machista nos ha oprimido también de formas a veces muy sutiles. Creo que es que siempre que leo a Emilia Pardo Bazán me sorprende lo absolutamente lúcida que es, cómo puede criticar cosas tan sutiles y tan de la propia sociedad, ¿no? Pues desde cómo se nos trata de forma distinta al hombre en muchísimos ámbitos, ¿no? Es que es increíble entonces que ella fuese capaz de ver eso, entenderlo como algo cuestionable y como algo que había que eliminar, y escribirte un relato sobre eso en aquella época, es que me parece que es increíble. Cosas que todavía a día de hoy seguimos luchando, ¿no? De pues cómo a la mujer se la juzga de forma distinta al hombre radicalmente en todo, en las relaciones sexuales, en lo que se espera de ti en un matrimonio, en cualquier cosa. Y ella te lo está diciendo, esto está mal. Entonces, me parece absolutamente increíble. Son relatos brevísimos la mayoría de ellos, y aún así es capaz de darles una estructura narrativa que tiene sentido, escribir personajes que tienen sentido. Hay algunos relatos que te dejan completamente del revés, o sea, que te dejan rotísima. Me parece muy, muy, muy recomendable. Sí. A mí me sigue gustando más una historia más larga, porque siempre te deja como con ganas de más el relato tan breve, pero creo que merece un montón la pena, primero por ver realmente la maestría literaria, creo, de Emilia Pardo Bazán, pero sobre todo porque creo que es muy importante reivindicarla como la persona absolutamente, de verdad, lúcida y adelantada a su tiempo que era, ¿no? La mirada que tenía y cómo la ponía en esas situaciones que a día de hoy todavía seguimos reivindicando. Me parece impresionante. Me lo dejó Sara, que me lo recomendó muchísimo. Y ahora me lo tengo que leer yo. pues te lo podía Es que haber te traído. da Bueno, para... Se me ha olvidado, si no perdón. pasa nada. No, pero ¿lo tienes tú o lo tengo yo ya? No lo sé. Bueno, Tengo que revisar. buscarlo Y lo buscamos y se lo traemos a Nuria, es una maravilla. sí. Además tiene relatos, aparte de que, bueno, hay algunos que son muy realistas, pero luego algunos que son fantasiosos. O sea, Sí, tiene relatos que tienen elementos mágicos o Sí, qué guay. asombrosos, como queráis decirlo, si no llega a ser, que no es fantasía, pero tiene elementos. Sí, como más de cuento, Sí. de cuento gótico de terror, no sé. Es fantástica. Además a mí me parece que ella escribe desde una... Es una mujer que yo creo que se sentía muy libre, fíjate. Sí. Creo que es una mujer que ella le importaba 3 pimientos lo que pensaran de ella. Uy, luego hablaremos de las cartas y hablaremos de esto. De esto. Es que yo creo que ella le importaba como 3 pimientos lo que pensaban de ella. Y yo creo que eso te da una libertad Sí. a la hora de escribir, de actuar, de pensar, que se ve mucho en su literatura. Y yo creo que también es como un llamamiento al resto de mujeres como liberaos de esta opresión que tenéis porque os va a dar alas. Claro que ella estaba en una situación diferente porque ella era una mujer privilegiada, Pero aún así, pero aún así es muy, no sé, yo la veo eso, lo que dices tú, muy lúcida y
Y creo que en ese momento escribir, como lo hizo, de la situación de la mujer y que siga teniendo la vigencia que tiene hoy. Eso es perturbador porque de verdad que muchos de ellos siguen teniendo mucha vigencia. Y no solamente cosas como que de repente llega un tío y mata a su mujer. No, cosas muchísimo más sutiles y muchísimo más atravesadas por la propia sociedad, que es que todavía siguen vigentes. Y es perturbador, o sea. Sí. Pero sí, o sea, ella es que Emilia Pardo Bazán es una mujer absolutamente increíble. Bueno, era. Sí, y deberían reivindicarla mucho más. O sea, a mí me da mucha pena porque yo cuando la estudié en el instituto la vimos tan de pasada que es como, ¿cómo es posible esto? Y por ejemplo, es que creo que ¿por qué no se lee algún relato suelto? Sí. Esta mujer escribió muchísimos relatos. Entonces, pues algún relato suelto para entender, ¿no? Que es que estés hablando de situaciones que son, o sea, critica cosas que son en la época muy rompedoras, que critiques eso. Entonces, creo que realmente leer algún relato suyo suelto te puede de repente, puedes entender que cuando se habla que es una mujer muy adelantada a su tiempo, se dice por este motivo, ¿no? Y es que no se la lee, o sea, yo no la leí en el instituto, desde luego no sé si hoy en día se considera a lo mejor Los Pazos. Tampoco hasta qué punto Los Pazos es algo que yo leería en el instituto, es que creo que no me parece una lectura no es una lectura para esa edad. En cambio, un relato corto, sí. Algún relato... porque hay relatos de 2-3 páginas, que aunque sean complejos o sean duros, creo que es una lectura que se puede hacer perfectamente en clase y con un acompañamiento del profesor. Es que luego además también una cosa que tiene Emilia Pardo Bazán es que tiene un lenguaje muy rico y un dominio de la construcción de frases, de la elección de palabras, que es como, yo leyendo a Emilia Pardo Bazán me doy cuenta de lo que se está empobreciendo el lenguaje, porque es como que hemos sustituido muchas palabras que tenemos en castellano por anglicismos, o incluso yo veo que ahora hablamos como, a ver, no te vas a poner a hablar como Shakespeare, yo lo entiendo, ¿no? Que el lenguaje no, pero a lo mejor quizá hemos simplificado, o a lo Sí. mejor de utilizar siempre la misma palabra cuando hay varias palabras que tienen pequeños matices y lo simplificas todo en una. Sí, como que estamos disminuyendo nuestra versatilidad. Incluso a la hora de las frases, nos da la sensación que ella hacía frases mucho más, pues eso, más estructuradas, más complejas. Ahora es como que hablamos tipo un poco, no sé... Supongo que el WhatsApp y los SMS nos han perjudicado porque uno ya no elabora. Sí. ¿Ves? También hablemos de esto con la de las cartas. Tenemos que hablar de las cartas. Sí, que escribir cartas de en las esta vida. cartas, sí. Pero estoy de acuerdo en la simplificación del lenguaje y yo que estoy mandando con adolescentes Eso te iba a puedo decir. decir que además la pérdida de vocabulario es tremenda y asusta. Sí. Así que nada, Esta Emilia, culturizaos, por favor, disfrutadla, amadla. Sí, que además es una escritora española que hay que reivindicar. Hay que por reivindicarla. favor. Sí, así que nada, en este canal siempre pro Emilia Pardo Bazán. por supuesto. Bueno, pues una de mis pocas lecturas de este periodo fue Rebeldes de Irlanda de Edward Rutherford. Yo estaba traumatizada por El cielo de la selva, entonces decidí leerme algo ligero y decidirme por Edward Rutherford porque es un autor que a mí sí me resulta ligero, aunque es un libro como de 900 páginas. Pesa 1,5 kg, pero es muy Sí. ligero. Lectura ligera. Lectura ligera. Entonces, esta es la segunda parte, o sea, Edward Rutherford tiene 2 libros que cuentan la historia de Irlanda. La primera es Príncipes de Irlanda, que a mí me encantó, y esta es la de Rebeldes de Irlanda, que es la segunda parte. Dentro de que es un libro que a mí me ha gustado mucho, sí diré que de los que me he leído de Edward Rutherford es quizá el que menos me ha gustado. Creo que es un poco porque esta parte de la historia de Irlanda que abarca este libro desde el siglo XVII hasta el siglo XX, los cimientos fundamentales están en toda la discrepancia religiosa que hubo entre protestantes y católicos, y a mí es un tema que me parece interesante, pero no tan interesante como otros. Otros temas que trata son, por ejemplo, la gran hambruna, con toda la crisis que hubo de la patata y cómo eso afectó pues, sobre todo y fundamentalmente al medio rural. Y luego, pues, por ejemplo, la Revolución de 1798, pero lo más interesante quizá, o sea, no voy a entrar en mucho de la trama porque al final es una saga que abarca muchísimas familias, entonces es como, ponerse a hablar de personajes es como absurdo. Diré que está muy bien la edición que te pone un árbol genealógico con los periodos, entonces tú vas viendo en el periodo en el que estás y los personajes que hay en ese momento y hay mapas, que a mí eso me da la vida. Lo más interesante es ver cómo van evolucionando las familias y las personas de acuerdo con un poco la religión.
hubo muchísimos conflictos, familias separadas, odios, pero luego también había gente que intentaba coexistir, había gente muy radicalizada y había gente que intentaba pues simplemente sobrevivir, ¿no? Y que cada uno piense un poco lo que quiera y actúe como quiera, como siempre Inglaterra dando por saco. En fin, creo que es un libro muy interesante si os interesa la historia de Irlanda, porque también te sirve para entender muchos de los problemas que hay actualmente en Irlanda o que ha habido recientemente. Y a mí me ha gustado muchísimo. El primer libro sí es cierto que habla más de cómo llega el catolicismo allí, pues los pocos coletazos que había todavía del paganismo precristiano irlandés, pero aquí se trata muchísimo más todo el tema pues eso, todo lo protestante y los conflictos que ¿Hasta qué hubo. época llegas, dicho? Siglo XX. Siglo XX. Toda la industrialización está ahí, eso Sí. me parece súper guay. A mí me ha parecido un libro muy interesante. Sí es cierto que si no os gusta la novela histórica, no os va a gustar, porque es un libro que es no denso, pero es que son muchos datos, son muchas... abarca como muchísimos conflictos, muchísimos periodos, está narrado de una forma muy ágil, a mí me resultó muy, muy entretenido. Hay personajes reales, que por supuesto Edward Rutherford los va como entretejiendo la trama de forma... A mí me parece un tío virtuoso en ese sentido. Se nota mucho, sin ser aquí Shakespeare, pero es un autor que es licenciado en literatura y en historia, y se nota. Además, al final del libro hay una nota del autor en la que te explica qué elementos son reales, cuáles ha ficcionado más. Entonces eso a mí, cuando leo novela histórica, me gusta mucho, porque también te da un poco de perspectiva. Al final también creo que es muy difícil narrar la historia de un país sin ficcionar nada, es imposible. Entonces, bueno, no sé, me parece que está muy bien, escoge muy bien los personajes, hay personajes muy entrañables y que están... A mí me ha gustado muchísimo, y esto lo mencioné en el Mid-Year Freaking Out, el personaje de Orlando es un personaje muy interesante porque habla, o sea, ves muy bien ese conflicto que había y que padecían las personas que vivían en Irlanda entre el ser católicos, ser protestantes, los conflictos que surgían entre familias, cómo educar a tus hijos en una situación así. Entonces, bueno, se ven pues rasgos de la gente que vivía en esa época y de cómo todos esos conflictos continúan hoy en día en Irlanda. O sea, a lo mejor no tan vigentes, pero que han determinado totalmente la política y la historia y el desarrollo actual del país. Así que si os interesa Irlanda, si os interesa su historia, si os gusta la novela histórica, os lo recomiendo. Sed consciente de que es un libro gordo y que, bueno, que tiene muchos datos. Pero a mí me pareció muy interesante. De todos los que me he leído yo de Rutherford, quizá el que más me haya gustado es el de China, sin lugar a dudas, que además ese creo que es más asequible para todo el mundo. Y este es el que menos me ha gustado, pero ya os digo que es por la temática del ataque, es más densa. Pero vamos, como siempre Rutherford para mí, desbloqueo lector conseguido. Me fascina que sea para ti un desbloqueo lector. Sí, un libro de 300 páginas sobre conflictos religiosos en Irlanda. Pero no creo que me ayudara a desbloquear. Sí. Pero es muy interesante. Sí, lo que pasa es que es eso, que es un poco denso. O sea, denso en el sentido de que son muchísimos datos. Entonces, yo muchas veces, aunque te lo explican muy bien, sí que tenía que irme a internet a ver este conflicto, porque yo qué sé, la hambruna de la pata, o sea, la gran hambruna de Irlanda, todo el mundo más o menos sabe cómo surgió y tal. Entonces, ahí no estás tan perdida, pero hay ciertos aspectos que claro, refleja que yo, por mucho que pueda saber algo de la historia de Irlanda, a mí se me hacían muy ajenos. Entonces, aunque te lo va explicando muy bien, yo en temas sobre todo políticos de yo me hablo con este, hago con este, le pongo la zancadilla a este, tal, yo me perdía un poco. Las revoluciones, todas esas cosas sí que tenía que tirar un poco de internet, pues como para tener asentada una base. Pero bueno, que es lo que nos pasa siempre que leemos. Sí, pues de cualquier país que no sea el nuestro, que Claro. tenemos menos conocimiento, obviamente. Pero sí que me parecen que los libros de Rutherford en general son una buena herramienta para adentrarte en la historia de un país o de una región, y luego ya si tú quieres tirar más del hilo, pues siempre puedes, no sé, pues si te interesa X cosa, ya irte a manuales o a otras novelas históricas que te lleven a manuales. Entonces, bueno, a mí como primer punto de contacto la novela histórica me parece que es una buena forma de conocer ciertos aspectos de la historia de un país o de una persona o bueno, lo que sea.
Luego ya creo que hay que ser riguroso y ya meterte a ensayos o manuales. Pero como puerta de Sobre entrada, todo si tampoco tienes un afán de convertirte Claro. en el máximo experto de un tema, sino que te apetece conocer un poquito de algo, pues realmente, ¿por qué no una novela histórica sobre ese Sí. tema? ¿No? Es decir, para hacerte una idea de, sobre todo de un país, por ejemplo, sí. es que igual meterte un manual Claro. de la historia de China no te apetece nada, pero pues una novela. Sí, una novela, es verdad. Yo la de China la recomiendo muchísimo, si os interesa. Sí, del siglo XIX en adelante de China, o sea, es que es brutal esa novela. Y yo que tampoco de la historia de China controlo demasiado, pues me parece interesante. Luego ya de ahí pues te vas a otras novelas, pero está muy bien. Y yo Edward Rutherford lo recomiendo mucho, teniendo en cuenta lo que te vas a encontrar. O sea, para mí Edward Rutherford aprendes cosas, pero ante todo es entretenimiento y luego pues eso, ya de ahí tiras. Pero a mí yo lo recomiendo mucho. A Luciano. O sea, Luciano porque no te gusta la novela histórica y es que no son finos, es que son... Una vez me leí La Catedral del Mar y me gustó, ¿Pero cuál te leíste? La Catedral del Mar. Tenía como 15 Ah, años, bueno. yo qué sé. Sí, para los 15 años No, pero está bien, la Catedral del Mar sí, bueno, o sea... No sé, me he entretenido, un poco largo, un poco pesado, Sí, pero... Es que la novela histórica suele ser larga, no sé por qué, pero yo entiendo que haya gente que no le guste. A mí me encanta y me desbloquea. O sea, es como hay gente que le desbloquea, yo qué sé, la fantasía. Pues a mí es la novela histórica. Bueno, Me es tu desbloquea, género. es mi género, es mi género. El siguiente libro del que os voy a hablar es una novela, Senectud, de Italo Svevo, traducida al castellano por Carmen Martín Gaite, lo cual fue lo que me inspiró, lo que me llamó la atención para comprar el libro, que lo vi por ahí en una librería de segunda mano. Y pues es una novela que a mí se me ha hecho un poco larga, pero trata temas interesantes. Nos cuenta la historia de Emilio, que es un oficinista que lleva una vida muy aburrida, es como también intenta ser escritor pero no tiene éxito. Emilio vive con su hermana, que es una solterona, si él tiene 35 años, pues ella debe estar por ahí más o menos, pues una solterona que está también amargada y que la única alegría que tiene en su vida es compartir vida con su hermano. Entonces este hombre tiene un amigo que es un artista, un escultor, que siempre está con mujeres, ¿no? Y como Emilio lleva una vida muy solitaria, decide que quiere tener algo con una mujer, pero sin casarse con ella. Es decir, pues quiere ser como su amigo y quiere tener una aventura con una chica que sea una chica poco respetable para no tener que casarse con ella. Entonces conoce a Angelina, que es una mujer muy bella, una mujer rubia muy bella, y decide que le parece la persona ideal para esto, porque es una mujer de la que ya se rumorea que tuvo otra relación con otro hombre, o sea, que de la que se habla un poco, ¿no? Como que no debe ser pues casta pura y angelical. Y entonces pues él se pone manos a la obra para conquistar a Angelina y tener esa relación que se supone que en la que él no se va a implicar emocionalmente y que simplemente pues es para pasárselo bien y pasar el rato. Lo que ocurre es que él se enamora perdidamente de Angelina. No lo quiere asumir, pero tanto su amigo el escultor como el lector se da cuenta de que se ha enamorado de ella y mantiene una relación pues tremendamente obsesiva con ella. Ella es un personaje que se nos presenta como una mujer de la que no te puedes fiar porque básicamente le está engañando todo el tiempo. Él no quiere verlo, pero ya hay momentos en los que no le queda otra que verlo, con lo cual mantiene una relación en la que predominan los celos constantes. O sea, está todo el rato pensando que ella se puede estar yendo con otro o que puede estar pasando ahí. De hecho, llega un momento en pensar que la relación que mantienen ellos consiste en pues, ir a pasear, hacer un picnic, él la invita a comer en algún sitio, se dan unos besos y ya está. Pero hay un momento en el que ella le dice que se quiere entregar a él por completo, pero que para que no se sospeche de su moral, lo que va a hacer es que se va a casar con un señor y cuando esté casada con el señor, entonces se puede entregar al protagonista. Y lo que vemos sobre Angelina es que es una chica que tiene una situación económica muy complicada. Entonces, al final, ella lo que hace es quedar con señores que la invitan a comer, que la pasean y demás. Le gusta mucho gustar y le gusta mucho saber que todos los hombres de su alrededor están fascinados por ella, pero por otra parte, como que va consiguiendo cosas. No es que la paguen dinero, pero sí va consiguiendo cositas. Y el hecho de casarse con este hombre pues también solucionaría su vida porque además Emilio ya le ha dicho desde el primer momento que no se quiere casar con ella ni quiere tener una relación estable con ella. Así que bueno, esa es un poco la historia y luego por otra parte nos cuentan también un poco lo que va pasando con la hermana de Emilio,
que cuando Emilio empieza a quedar más con esta chica, a estar más fuera de casa, ella empieza, digamos que su salud mental se empieza a deteriorar si no lo estaba ya de antes. Ella está enamorada del amigo de Emilio, del escultor, vive una vida tremendamente solitaria y a mí me parece, es un personaje que me da muchísima pena porque al final su salud mental, bueno, pues da un viro terrible, pero terrible, da un viraje terrible. Así que ha sido interesante, creo que es un autor que hace un análisis psicológico muy profundo de los personajes, pero creo que los personajes femeninos salen muy mal parados en general, y que el protagonista es como un pobre hombre del que, no te queda otra que decir, ay, mira, qué señor más tonto, o sea, es que no sé cómo explicarlo, porque ni siquiera te da pena, es como, pero qué tonto eres, en fin. Había momentos que se me ha hecho un poco pesada, y eso que está bien escrita, y bueno, no sé, curioso, no sé... No me ha dado ganas si de es la leerla, la recomendaría, verdad. o sea, no O sea, no yo, sé. yo tengo pero él lo hace, o sea, el escritor lo hace con cierta crítica hacia el hombre. No hay crítica, o no hay crítica. No hay crítica. No hay crítica. A ver, a crítica hacia el hombre, a ver, sí hay una crítica de... Como que es tonto el pobre, o sea, no tanto de defender a Angelina. Angelina es una mujer a la que se le da... Yo creo que como personaje lo que te hace ver es que es una interesada, ¿vale? Entonces se la retrata como una interesada. Pero claro, también si miras y piensas y dices, pero es una mujer que no tiene dónde caerse muerta, además parece como que su madre la incita a hacer esas cosas. Entonces es como que es una mujer que no tiene moral y que es una interesada de la vida. Pero luego a él se le trata como pues a un pobre tonto que quiere como ir de Casanova por la vida y no lo consigue. El amigo es un interés, también pues es el Casanova, digamos, al que le salen bien estas jugadas, pero tampoco... O sea, digamos que no hay un juicio sobre los personajes, tampoco te dice este es malo, este es bueno, no, simplemente te los presenta. Sí, en general es una novela en la que a mí me caían todos mal, menos la pobre hermana, pero la pobre hermana ya os digo que está como las maracas al final porque vive una vida imaginaria, porque como no diré vida real... ¿Pero de qué años es este libro? Es que Ay, no sé, luego te lo miro, pero... Porque me parece como muy... Principios de siglo, pero no sé, es que no sé de Bueno, qué año. lo pondremos por aquí. No, ¿no? lo miraré. Es que me resulta como muy chocante con la actualidad de hombre, pero porque tiene sus años este libro. Yo no sé de qué año es, luego lo miramos y lo ponemos por aquí. Sí. ¿Vale? Así que, pues eso ha sido la novela. Yo esta novela no la conocía. Yo no la conocía Tampoco. y tampoco me apetece conocerla en más profundidad, la verdad que no me has dado muchas ganas de leerla. No sé qué opiniones, si la habéis leído, me pica la curiosidad. Porque a ti, ¿tú dirías que te ha gustado la novela sin más? Como dicen los historianos, ¿no te da más? Me ha bloqueado un poquito, me resulta un poco pesada y demasiado larga. Creo que le sobran páginas, o sea que la historia que te cuenta te la podría contar en mucho menos. Y tampoco sé si es una historia que me apasione. Entonces, bueno, está bien escrito. Eso sí que os digo que está bien escrito, pero por lo menos sin más. Llegamos a un momento súper especial, porque es que Lucy nos va a hablar de un libro y es que en este canal tenemos ciertas obsesiones que ya conocéis, entonces esta es una de ellas. A ver, como todo el mundo sabe, Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós eran novios. Eran novios. Entonces, me he leído Mi Quiño Mío, que es la recopilación de cartas que Emilia le mandó a Benito. Y hay una solamente de Benito a Emilia. Las demás se perdieron porque estaban en el Pazo de Meirás y después de la Guerra Civil, cuando Franco se queda en el Pazo de Meirás, se supone que se destruyeron todas las cartas. Las de Emilia tampoco están todas porque hay ciertos periodos donde se hablan de otras cartas y se sabe que tenía una correspondencia mucho más fluida que la que hay en las cartas. Entonces de vez en cuando aparece alguna, de hecho es la tercera edición del libro y ya tiene como un prologuito a cada edición a que te dice que se han incorporado algunas cartas. O sea, en los últimos 5 años a lo mejor han aparecido 4 cartas, se han ido incorporando. Entonces, ¿qué tiene de interesante este libro? Bueno, leer cartas tiene obviamente algo de voyeur. Estamos leyendo unas cartas de correspondencia privada entre dos personas, entonces hay un punto obvio de colarte en una intimidad a la que no se te ha olvidado. Además, claro, es muy interesante esta correspondencia que se inicia cuando ellos ni siquiera se conocen personalmente, hay simplemente una admiración de autor a autora y entonces empiezan a mandarse cartas para decir, pues he leído tu última novela, me ha gustado mucho y comentarlo. A partir de ahí se desarrolla una amistad que se consolida con los viajes de Emilia, que vivía en Galicia, a Madrid. Y esa amistad en un momento dado se convierte en una relación sentimental
y luego deja de serlo y ya se convierte en una amistad que mantendrán el resto de su vida. Entonces, a lo largo de las cartas podemos ver cómo esa relación primero sube, luego va bajando, todos los picos, las peleas que pueden tener entre ellos. Entonces, esa parte es como muy de colarte en una intimidad. Hay cartas donde Emilia es una persona muy efusiva y, por ejemplo, mi quiño mío es una forma que tiene de llamarle, le llama ratoncito mío. Entonces, eso es como un poco así leerlo porque no te estás colando en una relación real. Por otro lado, es gente que está muerta, entonces, bueno. Entonces, aunque esta parte más de relación entre ellos puede ser curiosa de leer, lo más bonito para mí y lo más interesante es que son dos autores que hablan de sus procesos creativos, de las novelas que están leyendo, su relación con otros autores. Entonces, por un lado, te mete en la vidilla cultural de esa época, pero además te permite conocer, en cierto modo, cómo trabajan, ¿no? Pues Emilia te dice que escribe no sé cuántas horas al día y que luego se va a dar un paso. Entonces, creo que es muy interesante ver ese tipo de cosas. Hay una carta en la que Emilia le cuenta a Benito que acaba de enviar a la imprenta La Madre Naturaleza y que, bueno, que es tan mala que no sabe ni por dónde empezar a juzgarla, que tiene tantísimos errores que es que no sabe ni cuál es peor de todos. Y tú dices, pero Emilia, ¿qué dices? Si es que es buenísima. Vamos, si que se pusiera a leer las novelas de hoy en día se muere la pobre mujer. Sí. Entonces yo creo que si os gustan los dos autores, o uno de los dos, creo que es interesante de leer. Además son cartas, se lee rápido. Viene introducido tiene una introducción primero al libro que te habla un poquito de cómo fue su relación, digamos, te lo describe la autora, que creo que es interesante también para que veas un poco los distintos momentos en los que ellos están, y luego separan las cartas como en 4 fases, ¿no? De inicio de la relación, amistad, amor, amistad, y también tiene como una pequeña introducción en la que te cuenta pues los grandes hitos, digamos, de cada etapa de cada uno de ellos, ¿no? Pues en esta época Emilia hace esto, esto y esto, Benito hace un viaje no sé dónde y trabaja para no sé qué teatro, bueno, para que veas un poco el contexto que ellos tienen y no solamente las cartas sueltas. ¿De qué editorial es? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, lo pondré por aquí porque lo suelo decir, pero la verdad que no lo he mirado y no me acuerdo, entonces lo dejaré por aquí escrito. Vale. Y a mí este libro me ha generado un arrebato epistolar, o sea, han sido un compendio de cosas. Arrebato epistolar. Primero leímos Nubosidad Variable, que al final son cartas, y luego leí esto, entonces me ha hecho pensar muchísimo sobre lo triste que es que ya no escribamos cartas. Evidentemente la comunicación a día de hoy es muy fluida, es muy cómodo tener WhatsApp, tener emails, tener todo eso, pero se ha perdido el sentarte a escribir una carta, dedicarle a otra persona un tiempo largo, elaborar las frases, ver qué quieres decir y cómo quieres decirlo. O sea, hay momentos en la vida de uno que son muy intensos. Y entonces no es lo mismo decirle a alguien que te acabas de enamorar 4 cosas por WhatsApp que escribirle una carta. Entonces realmente siento que perder lo epistolar hace que estemos perdiendo tener luego un texto escrito por nosotros de ese tipo de momentos, ¿no? Como que la pérdida de lo epistolar me parece una tristeza. Es verdad que no digo que escribamos cartas todo el rato, pero... Que también. Pero creo que a lo mejor habría que hacer como el esfuerzo de introducirlo. No sé, yo estoy escribiendo cartas últimamente por culpa de Nubosidad Variable y de este libro. Porque creo que es una tristeza que no escribamos cartas ya. Entonces yo os animo a escribir cartas a la gente a la que queréis, o a la gente a la que odiáis, no sé. Sí, escribir cartas, mandar postales. A mí, yo tengo un amigo que siempre yo tengo 2 amigos con los que me mando postales, pero al final la postal es como un texto muy breve. Sí. Y entonces dije, si mandamos postales y nos encanta tanto mandar postales, hace años que nos mandamos postales, dije, ¿por qué no llevarlo al siguiente nivel y escribir cartas? Y lo estoy disfrutando, el sentarte a escribir, pensando cómo lo escribes. Es muy distinto el lenguaje de una carta que el lenguaje de un WhatsApp o de una conversación. Es que elaboras lo que estás diciendo. Yo os animo a escribir cartas. Sí, yo es algo que tengo pendiente. Desde hace además como 1 o 2 años tengo la necesidad de tener a alguien con quien cartearme y no encuentro a nadie. Entonces no sé, empezaré a escribir cartas a vosotras, pero me parece yo gustaría como establecer relaciones epistolares. Sí, debería haber una aplicación como una especie de Tinder, pero de gente a la que escribir cartas. De gente a que quiere escribir o a que le escriban cartas. Creo que tenemos que desarrollar esa aplicación. Esto puede ser de aquí a hacernos ricas estamos a esto, seguro, esta aplicación. Pero sí, no sé, yo me parece de verdad que es una cosa que se ha perdido y entiendo por qué ya no se hace, porque no es lo más óptimo a día de hoy, pero creo que había me da igual, cartas diarios, es sentarte a escribir. Creo que es el dedicar tiempo. El dedicar tiempo a la escritura. La clave es el tema del tiempo, que ahora mismo... No, o sea, yo lo entiendo, evidentemente entiendo... Sí, pero es que dedicamos mucho tiempo a cosas que no lo merecen tanto, ¿eh?
O sea, yo entiendo que ahora me estoy yendo por la tangente, pero bueno, me recorta si no. Pero lo que sí que pienso es como que ahora mismo decimos, no tengo tiempo de nada. ¿Cuánto tiempo pasas en Instagram así con él? ¿O cuánto tiempo yo, o sea, yo me he dado cuenta de que digo, sí, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo entre comillas, porque pierdo mucho tiempo en cosas que no merecen mi tiempo. Efectivamente. Es mi Bueno, reflexión. o se dedica a otras cosas, tengo como un problema me gusta hacer muchas cosas, tengo demasiados hobbies y entonces es un problema porque tengo que ir como dando pequeño tiempo a las cosas. Pero creo que, no sé, o sea, creo que escribir en general es muy interesante porque te obliga a pensar de una forma que no piensas cuando hablas, es completamente distinto, porque se va a quedar ahí escrito. Y te obliga a pensar de una forma que yo creo que es interesante. Y luego eso, como que en lo epistolar hay una dedicación a la otra persona de una forma, yo creo que es muy bonita, no sé. Yo creo que para el cerebro es mejor. Bueno, escribir mejor, 100%, sí. O sea, Pero bueno, que yo entiendo que en tu vida diaria, con la mayoría de tus relaciones sociales, no puedes mandar cartas todo el rato, no tiene ningún sentido. Pero que en cierto momento a ciertas personas, o de vez en cuando, digas, bueno, voy a contarte una carta, por el motivo que sea, o para contarte X cosa, creo que es también bonito, porque hay una dedicación ahí, un dedicar un tiempo a una persona y la das a ti mismo, que yo creo que es muy bonito. No sé, yo os lo recomiendo. Sí. Esta es mi reflexión de hoy. Así que bueno, pues eso, que me ha gustado mucho leer este libro, yo creo que es interesante. Si os gustan, o sea, si no os gustan, Emilia y Benito no tiene ningún sentido, pero si os gusta su narrativa, yo creo que es otra forma de acercarse a cómo ellos escribían y a su vida, que también te permite entender otras cosas. Pero lo que decías antes, por cierto, de que era una persona muy libre, Emilia, creo que para mí en sus cartas, como que aunque no lo deja de forma muy clara, pero sí que creo que hay un cierto, mira, me da igual que la gente sepa que estoy liada con este señor. Emilia estaba casada, Benito no, pero claro, ella no tenía en principio la libertad de liarse con este señor, y tuvo más amantes, por cierto, que también se habla en las cartas. Entonces, creo que ella da a entender que le da bastante igual que alguien se entere, es como, mira, es que esto no me importa lo más mínimo, como que ella es mucho más cauta porque a él sí parece preocuparle más, pero da la sensación de que a ella no le importa en exceso, es como, bueno, tenemos cuidado, pero ¿qué más me da ya? ¿Qué más me da lo que piensa la gente? Y no sé, es que es fantástica, bueno. Así que... Sí. Y él, o sea, me transmite una ternura inmensa, Benito Pérez Galdós, que es una cosa que yo no habría pensado leyendo las novelas suyas, pero de repente, claro, no tienes su parte, nada más tienes lo que ella le contesta, pero bueno, obviamente puedes entender que hay un tono equivalente en las cartas y me ha transmitido una inmensa ternura, la parte más intensa de su relación. Qué bonito. No sé, es muy bonito, yo os lo recomiendo. Qué bonito. Mi última lectura de este periodo, porque ya os digo que he leído muy poco, fue La mirada del ángel de Thomas Wolfe, que también es bastante largo, o sea que bueno, está como justificado en mi sequía de lecturas. Es un libro además denso. Ahora entraré en matices. Es un libro que me lo habían recomendado muchísimo por Instagram, de hecho os hice una encuesta y me dijisteis, tienes que leer este, y la verdad es que es un libro que me ha gustado, pero que no recomiendo a todo el mundo. Ahora entro en detalles. Este libro es un libro que podríamos decir que es una novela de formación, una saga familiar, pero a la vez tampoco es eso. No sé, es como una mezcla de todo. Creo que es un libro que a Lucy le gustaría más que a Nuria, aunque creo que, que es un libro que te tiene que pillar en el momento. Thomas Wolfe es indudable que es un escritor magnífico. Tiene una forma de escribir es súper exuberante, es febril, por eso creo que a ti te gustaría mucho por cómo escribe, ¿no? Porque tiene un lirismo, pero a la vez es crudo en ocasiones, no sé, no sabría decirlo. En la novela conocemos a la familia Grant. Fundamentalmente es un libro en el que Thomas Wolfe se sirve de Eugene, que es claramente él, para contar un poco su historia. Entonces, pues eso, tiene esos tintes autobiográficos y por eso creo que están tan bien hechos los personajes. Tan bien hechos que se hacen odiosos a veces, porque son personajes de un complejo, o sea, tienen un comportamiento a veces tan sumamente irracional dentro de lo humanos que son, que me dan ganas de ahogarles. Los padres de Eugene, conocemos a Elisa o Eliza, es un personaje que no sé, o sea, me llamaba la atención porque es una mujer muy tacaña, pero mucho hasta el punto de
de que ante un problema de salud de alguien de su familia antepone la pérdida del dinero o sea, a la salud de gente de su familia. O sea, son gente como muy... No sé, a mí me llamaba muchísimo la atención la familia que refleja, ¿no? Porque yo afortunadamente tengo mucha suerte, entonces no... Pero el pobre Thomas Wolfe, yo no sé cómo sale, el pobre cómo salió bien parado, porque es que, o sea, y ya el señor Gant es un hombre mujeriego, es un hombre... No sé, y sin embargo relatan muy bien esos lazos familiares que se establecen con personas que son de tu familia, a las que aborreces y a la vez quieres. Entonces eso creo que Thomas Wolfe lo hace con mucha maestría. Se refleja muy bien cómo era la sociedad de la época y los conflictos del momento de Estados Unidos de la época y demás. ¿Qué diría? ¿Qué os diría de esta novela? A ver, no creo que sea una novela para todo el mundo porque además es una novela densa. Como es una novela que está construida en base a los recuerdos de Eugene, y es un flujo de conciencia constante, sí que es cierto que a veces queda como inconexa, ¿no? Porque está hablando de una cosa y de repente empieza a hablar salta a los recuerdos, que en eso me acordaba mucho de Lucy cuando leíste la de Ronson. Me encanta esa forma de escribir. Porque claro, o sea, tus recuerdos son atropellados, un recuerdo te lleva a otro, claro. Entonces, aunque sí que tiene un hilo, ¿no? Porque pues vas creciendo con el personaje, ¿no? Empiezas con antes de que Eugene nazca y luego ya toda la adolescencia hasta que se va haciendo, pues va creciendo, ¿no? Pero claro, Eugene te va contando la historia de sus padres y su historia propia, pero de repente se acuerda de una cosa, o él además, y en este sentido me acordaba un poco de Oh, qué espléndida música, ¿no? Porque Ruan y Eugene, aunque no tienen nada que ver, son dos personajes que el mundo literario, de los libros, de la fantasía, es como que les sirve un poco de refugio, de forma diferente, ¿no? Porque es que Eugene, el pobre, está rodeado de unos seres, de verdad, que es horroroso, no me extraña. Entonces, claro, de repente él empieza a fantasear con los libros que ha leído, habla de mucha literatura de la época y entonces como que pierdes un poco como el hilo de me estás contando esto. Luego también el despertar sexual lo habla mucho. Entonces es un libro que creo que merece la pena sentarse a leerlo tranquilamente y es a mí un poco lo que yo creo que me ha faltado. Lo he disfrutado mucho, pero me da pena porque yo creo que es el típico libro que te tienes que sentar a los pies de la chimenea con una manta y un ungüente. No en el metro, próxima estación, prosperidad. Pues no te concentras, ¿no? Entonces sí que yo os diría que si vais a leer este libro, os enfrentéis a él en un momento en el que podáis disfrutar de la lectura de forma pausada y sobre todo de momentos largos. Porque yo me lo he ido leyendo, pues eso, en el metro, que es habitualmente donde leo, y al final, en periodos de media hora, me da rabia porque no lo he disfrutado como debería. Tiene un lenguaje y una forma de escribir este hombre preciosa. Hace unas reflexiones sobre la vida, la muerte, los miedos, la familia. De verdad, merece la pena eso, que le dediquéis un tiempo. No es un libro fácil de leer porque ya os digo que cuesta un poquito entrar. No solo por ese flujo de conciencia y esos saltos de los recuerdos. Bueno, más que saltos, es que no lo llamaría saltos porque sí que sigue como un hilo, pero es como que no es lineal, no sé cómo decirlo. Entonces, pues es denso, o sea, las cosas como son. Y luego pues es una forma de escribir que sin ser aquí súper compleja, pues sí que tiene frases mucho más elaboradas y demás. Diálogos, no sé, pero también es como entrañable, ¿no? Dentro de que los personajes, ya os digo que no hay ninguno que digas, madre mía, se salvan, no, son personajes como muy complejos, con muchas aristas, muy contradictorios en ocasiones, que tienen unas relaciones, pues eso, que dices, o sea, se quieren porque son familia, pero en el fondo se odian, hay muchas envidias, que yo creo que también eso en ciertas familias siempre se da, ¿no? O sea, que envidias o juzgas a tu padre, o juzgas a tu madre, o juzgas... y todo eso se ve, es una familia, además, está muy bien en la edición porque... Es de Trotalibros, bueno, el que tengo yo es de Trotalibros, no sé si lo vais a encontrar, creo que está ya muy descatalogado, pero bueno, a ver si Jan se anima y lo publica otra vez, porque al final del libro tenéis un árbol genealógico con las fotos de la familia de Thomas Wolfe y los equivalentes, ¿no? Porque digamos que se ha ido inspirando en toda su familia. Y luego la traducción es muy buena,
y el título que tiene de La mirada del ángel es muy curioso cuando lees la nota del autor y el prólogo y tal. Creo recordar que tenía prólogo, es que ahora ya no me acuerdo, pero bueno, en la nota del editor creo que es, te habla un poco de la elección del título. Y luego es eso, pues que tiene cierta poesía, no en sentido literal, pero es un libro que además, según ha ido pasando el tiempo desde que me lo he leído, me ha hecho reflexionar como más y es como que al verlo con perspectiva me ha ido gustando más, no sé cómo deciros. Entonces, bueno, si lo habéis leído, decidme qué os ha parecido y pues a vosotras no sé. A mí me estás dando muchas Me ganas. están Es que muchísimas este ganas. tipo de textos con, o sea, el flujo de conciencia, el texto donde hay un narrador que va recordando y va entremezclando y hay como un deambular de ideas, historias familiares. me interesa bastante. Las Yo creo que os familiares. gustaría y además creo que a Lucía le gustaría, bueno, a ambas os gustaría, pero el estilo, porque es que escribe muy bien este hombre, sin ser aquí súper... Creo que a Lucía le gustaría más, pues, todo el tema esa de la memoria, de los recuerdos, del flujo de conciencia, que al final no deja de ser una novela de formación y crecimiento, pero no. Y a ti te gustaría mucho por la complejidad de los personajes, la psicología, todos los sentimientos de la familia, ¿sabes? Esa parte que tú eres como muy, en ese sentido te parece, o sea, como yo, no que tú estás así la gente como compleja, intensa, Sí. ¿sabes? Y creo que sí podría gustaros, pero ya os digo que creo que es un libro que merece la pena encontrar un momento para leerlo, porque Sí, es un libro muy grueso. O sea, no me lo leería ahora, No, porque no, es un pero libro... con tiempo. Luego hablaré, en el vídeo que viene, hablaré de un libro que yo he leído en verano y que he agradecido mucho poder dedicarle 3 horas seguidas, durante varios días seguidos, porque hay libros que no puedes leerte en trozos de 20 minutos. Sí. es que es De 20 minutos con el ruido que vas de pie, sujeto a una barra... No, Hay efectivamente. libros que así no pueden leerse. Yo es un libro que a mí me ha dado pena un poco eso, no poderle dedicarle tiempo, porque al final es un libro en el que cuesta un poquito entrar, porque no sabes muy bien... O sea, y además eso, en las pocas reseñas que he visto, porque no está muy reseñado por YouTube y en Instagram lo he visto, pero no muchísimo, mucha gente decía eso, como que es como que cuesta entrar, pero una vez entras, es que no te puedes ir sin conocer todas las historias que tiene esa familia, ¿no? Entonces, pero sí que no lo leéis como yo lo he leído. O sea, leedlo con pausa, en un jardín, junto a la chimenea, donde queráis, pero que estéis vosotros y el libro. Mi siguiente lectura fue una novela que me dejó Sara, de una autora a quien tenía muchísimas ganas de leer, y es Las lealtades de Delphine de Vigan. Y la verdad es que no me ha decepcionado, no solo no me ha decepcionado, sino que me ha dado unas ganas de leer todo lo que haya escrito esta mujer, porque qué bien escribe. Y además ha sido un libro que a mí me ha tocado mucho, trata un tema, bueno, las temáticas que tratan a mí no sé por, bueno, en parte sé por qué, pero de siempre me han afectado mucho, me afecta mucho siempre que se tratan temas de alcoholismo o drogadicción en niños o adolescentes. Y además es, digamos que es en el entorno de un colegio, entonces no sé, como que me he sentido muy... está relacionado pues con mi trabajo y demás, entonces no sé, he empatizado muchísimo. Entonces nos habla de un preadolescente que tiene un problema de alcoholismo, que encubre pues una situación familiar muy complicada. Entonces vemos cómo hay una profesora que se da cuenta de que está pasando algo, pero ella piensa que pasa una cosa diferente a lo que está pasando realmente. O sea, también producto del pasado que tiene ella. Entonces ella piensa que él tiene un problema en casa, pero piensa que le está pasando otra cosa. A mí me fascina cómo a lo largo del libro los adultos que hay en el centro realmente no se enteran de lo que está ocurriendo. La única que sospecha es ella. Y luego también vemos pues, por qué ese niño de 12 años digamos que necesita beber y qué es lo que está buscando con eso. Y claro, es una novela que es una novela coral, cada capítulo te lo narra un personaje diferente, entonces a veces vemos el punto de vista del niño, a veces de un amigo suyo, a veces de la profesora, a veces de la madre o el padre del niño. Bueno, vamos viendo un poco de personajes que están en torno a esta historia y lo que vemos es que tal vez las causas estén en un divorcio muy mal llevado. Un divorcio muy mal llevado, unos padres que ya no solo es que no tengan relación ninguna entre ellos, sino que además parece como que, sobre todo en el caso de la madre, al padre no se lo puede mencionar. Entonces el niño, por lealtad,
por lealtad a su madre, digamos, que no fomenta la comunicación entre ellos, y sobre todo por lealtad a su padre, no le cuenta a la madre la situación en la que está su padre, que no es la misma de cuando él la dejó, sino que es una situación que se ha deteriorado mucho. La verdad que ha sido muy duro de leer. Ha sido muy duro de leer, y a la vez no puedes parar, porque tiene un estilo muy potente. Hay una frialdad que impera en las relaciones entre todos los personajes, y que lo he visto en más escritores franceses. Sí. No sé si es... A mí me parece un retrato de la sociedad actual, pero es verdad que hay una frialdad en todo, en la relación de la madre y el hijo, en otra familia que también se nos cuenta, y también hay unas relaciones muy frías. Se habla de muchas cosas, mucha falta de comunicación entre todos los personajes. También cuando se mete en el mundo de los adultos también se nos habla de otras traiciones que puede haber entre adultos, secretos que están por todas partes, cosas que no se dicen, y bueno, la verdad es que trata más a esta mujer muy de actualidad, y de una manera que es que te va destripando, ¿no? Esas situaciones en las que tú ves que la infelicidad que tienen los personajes, bueno, ¿de dónde viene, no? Y viene un poco de todas estas situaciones en las que no hay comunicación, no parece que haya ni cariño, es que es muy, no sé, es muy duro, muy duro de leer. Lo tengo porque me lo han dejado y tengo ganas, no sé cuándo voy a leerlo porque... Te lo bebes tú. Es que yo me planifico las cosas, entonces en verano no he podido leerlo porque ya lo hemos visto, pero he estado todo algo gótico sureño, entonces no ha podido ser. Pero tengo ganas, es que sé que va a ser horrible de leer, entonces necesito, no sé si mentalizarme o qué, pero me apetece y a la vez es como, uff. Te diría que en 2 días se lo bebes. O sea, es que no es nada, o sea... Muy finito. Nada, es así. ¿Haces así? Y que además es un libro que engancha mucho a pesar de... Sí, de lo duro. Tengo que ganas. Y... Además me da mucha curiosidad porque escribe muy bien. Creo que Muy bueno. creo que me va a gustar cómo escribe. A mí me gusta mucho cómo escribe, y lo que dice Nuria es que trata unos temas... Además me parece que el título le va... Sí, totalmente. Y yo tengo muchas ganas de leerme Los Reyes de la Casa. Yo también tengo unas ganas locas de ese libro. Aunque también me va a dejar... Y el de las gratitudes lo pone muy bien. También, yo de hecho cuando me compré Además que me gusta mucho el título, las gratitudes, no sé, me parece como... A mí me parece que escribe muy bien, yo creo que es de las así más punteras francesas ahora mismo. Y Los Reyes de la Casa o las gratitudes son los dos, pero me apetece más, no sé, Los Reyes de la Casa, que yo creo que además cambia bastante de tercio. Sigue tratando como problemas de actualidad, pero yo creo que es como que es más... Sí, es que parece como una novela policíaca, ¿no? Sí, Realmente, me da esa sensación, sí. no sé por qué. Entonces, no sé, veremos. Que secuestran al hijo de un influencer. De estas sí. influencers que muestran a sus niños. ¡Qué interesante! Claro, entonces es muy interesante. Sí, entonces me llama la atención por eso, porque es un tema como muy de actualidad, ¿no? Pero... Y hace una crítica, pues eso, a esa sobreexposición que tenemos en esta maldita sociedad de exponer a los niños. Es que ya hasta las ecografías, o sea, es que antes de que nazca un niño ya tiene presencia en redes sociales, entonces claro, ¿qué quieres? Y no sé hasta qué punto el niño no puede decir, claro, no puede decir no me pongas, pero es que estás exponiendo, o sea, tiene unos riesgos. Poner a tu hijo en redes sociales, por mucho que tú seas una cara visible. Pero bueno, ahí ya cada uno que haga lo que le dé la gana con sus cosas. Cada uno tenemos una opinión al respecto, ¿no? Pero me parece un tema interesante a debatir. Es un tema interesante porque además, hoy en día obviamente la exposición de menores es un tema que pasa, o sea... Sí, total. Entonces, bueno, además no sé si algún país tiene algo de legislación al respecto. Pues no lo Todos sé. estamos de acuerdo en que el trabajo infantil no, pero exponer a tu hijo, o sea, no sé hasta qué punto puedes hacer dinero con tu hijo. Claro, Hacer dinero con tu hijo. Porque Entonces, al final tiene muchas más visualización un contenido en el que salen niños muy monos que Que un contenido de no. maternidad en el que tú cuentas lo que estás haciendo con ellos, pero no los muestras. Y eso está aprobado, vamos. Sí, claro, la gente gusta ver niños haciendo cosas. Qué miedo. Qué tema. Sí. Así que Bueno. nada, leedlo. Mi siguiente lectura fue Los reflejos de la luna de Edith Wharton, editado por Alba y con traducción de Miguel Temprano García. Bueno, yo había leído Edith Wharton este año, pero eso fue un arrebato, lo tenía comprado de antes y es que esta autora no me puede gustar más. Los reflejos de la luna es la historia del amor entre Nick Lansing y Susie Branch. Una pareja de jóvenes, guapos, inteligentes, divertidos, encantadores, la típica persona que todo el mundo quiere en su mesa a la hora de cenar.
pero aunque proceden de muy buenas familias, no están en su mejor momento económico. Susie está bastante arruinada y Nick se dedica, o sea, trabaja como escritor y como periodista y vive de eso. Entonces, como ellos mismos dicen, pagan buenas cenas con buenos modales. Están enamorados, pero saben que no se convienen. Ambos son conscientes de que podrían conseguir un mucho mejor partido y qué es lo que les convendría. Pero están enamorados. Así que en un momento dado deciden casarse, pero con el acuerdo de que si en algún momento a uno de ellos dos les hacen una oferta de matrimonio más conveniente, se van a divorciar y casarse con esa persona que les conviene mucho más económicamente. En este momento el divorcio en Estados Unidos está aprobado en varios estados y además empieza a tener cierta aceptación social, o al menos eso es lo que se cuenta en la novela. Y entonces, bueno, esto es lo que pasa. Pero bueno, evidentemente una vez que te has casado y has iniciado una vida en común, bueno, pues no es tan fácil, ¿no?, renunciar a esto que tienes. Y bueno, pues pasan cosas. Tiene que ver, si habéis leído La Casa de la Alegría, podéis ver que realmente el punto de partida es muy similar. Hay una persona que es encantadora, que es divertida, que es muy guapa, pero que es muy pobre, y entonces el punto de partida es un poco similar, pero el desarrollo de la novela y el desenlace es completamente distinto. Si La Casa de la Alegría te destroza la vida, Los Reflejos de la Luna no. De hecho, hay gente que la compara, ¿no? Es como La Casa de la Alegría, pero acabando bien. No considero esto un spoiler porque es que de verdad que es lo de menos. Como siempre, en Edith Wharton tenemos una crítica social muy fina, muy bien hilada a la sociedad de su época, todo con un estilo de una elegancia y una sutileza maravillosa, y creo que es un poco más ligera de leer que otras novelas de Edith Wharton. Entiendo que para mí no es nada compleja de leer, pero bueno, es un poco más ligera porque es mucho menos trágica. Entonces, si os gusta la literatura a principios del siglo XX, pero no estáis en el mood de leer un dramón tremendo, pues yo creo que Los Reflejos de la Luna es una muy buena opción. Y me ha gustado mucho. Es que no me canso de leer a esta mujer, quiero leerlo todo de ella, porque es que tiene un estilo que es maravillosa. Y esta es más ligera, más divertida, pero con reflexiones pues, sobre la sociedad de su época muy interesantes. Maravillosa siempre, de Wharton. Tengo que leerla más. Yo tengo ganas de que leamos algo en conjunto. Ay, deberíamos, porque nunca hemos ido leyendo las tres cosas, tenemos temática en diciembre de clásicos del siglo XX. Uy, pues así que bueno, puede ser una opción, sí. Bueno, y para el final del vídeo hemos dejado el momento álgido, la cumbre de este vídeo, un comentario que llevamos esperando años. 2 años por lo menos, 3 años, y es que Nuria ha terminado, esto ya lo sabéis, pero bueno, ha terminado Guerra y Paz. Entonces viene a hablarnos de Guerra y Paz. Cuéntanos. Me siento muy desfasada porque se hablaba de Guerra y Paz en 2021, ¿no? Sí, la verdad que no sé, o en 2022, no en 2025. Vienes un poco tarde, pero no pasa nada. Cuéntanos vosotras. Bueno, a ver, de Guerra y Paz hemos hablado mucho las tres, tampoco voy a hablar mucho más. A mí es una novela que, ¿por qué he tardado 3 años en leérmela? He tardado 3 años en leérmela. Primero, la edición de Alba es maravillosa. De verdad, la traducción es una fantasía, está súper bien hecha, pero son 2 tochos gigantes. Entonces, como no los podía sacar de casa, tenía que buscar huequitos para leer en casa, y han sido unos años pues, en los que me han pasado muchas cosas y no tenía yo mucho tiempo a veces en casa de cogerme el tocho, o no me apetecía, era más pereza de coger el tocho que otra cosa. Y luego también a mí me ha resultado una lectura irregular, es decir, los momentos álgidos, o sea, los momentos buenos son muy buenos, es de lo mejor que he leído yo. Entonces hay escenas que son maravillosas, hay reflexiones que hacen los personajes de una profundidad inmensa, pero también hay muchos momentos de descripción de guerras y batallitas, y yo esas partes es que lo paso mal porque me da pereza. Entonces en esos momentos eran en los que yo a lo mejor pasaba una racha sin leer, y luego, por ejemplo, hasta que me leí el segundo prólogo me tiré no sé cuántos meses, porque es verdad que el segundo prólogo me lo quería leer con calma, porque ahí todo esto hace una reflexión sobre la historia, el segundo epílogo, que hace una reflexión sobre la historia, o sea, una reflexión de historiografía que me parece muy interesante, porque habla de cómo hasta entonces la historia se estudiaba a partir de grandes hombres, y él lo que te está diciendo es no, porque la historia deberíamos estudiarla como la historia de un pueblo, no como la historia de un gran hombre. O sea, lo que él viene a decir es, para que ocurra un acontecimiento histórico, es decir, para que se caiga el Imperio Romano, por ejemplo, pues no vale con, no es que hemos tenido una serie de malos emperadores, no, es que han pasado muchas cosas más que le han pasado a la gente, ¿no? O ha habido movimientos que se han generado a partir de, pues, de todo el pueblo, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante.
Hay personajes brillantes, me sigo quedando con Pierre y la evolución que tiene, pero por supuesto nuestro queridísimo príncipe Andrei, María, María es María es maravillosa. maravillosa, yo creo que es un personaje favorito en evolución. Sí, femenino, desde luego. Yo con Natasha he sufrido, Sí. con Natasha lo pasas mal, pero vamos, que eso, que hay personajes muy buenos y luego es verdad que también hay tantos personajes y ya sabéis, novela rusa, les llaman de 550 formas diferentes a cada uno, que menos mal que la edición de Alba está muy bien porque te viene al principio quién es cada personaje, cómo se le llama y demás, entonces a veces hay que consultar. Entonces por eso es una lectura que es para hacerla pausada en tu casa, con mucha calma y, si es posible, mucho tiempo. Creo que hablamos antes de que a veces no hay tiempo para leer una novela como se debería leer algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho haberme la leído. Es cierto que es que hay pasajes que para mí es de lo mejor que he leído, de verdad, Sí. pero no solo de Tolstoy, en mi vida, pero claro, como conjunto, yo a lo mejor me quedaría con Ana Karenina, por ejemplo, pero me ha marcado mucho más algunas partes de Guerra y Paz que cualquier otra cosa que haya leído de Tolstoy. Bueno, La muerte de Ivanil también, es que... La muerte de Ivanil. Puf. Así que nada, eso ha sido. Por fin, Sí, por fin. Hemos ido como comentando por fascículos porque lo hemos ido Sí. acabando cada uno un año. Dijimos que íbamos a hacer una reseña, pero yo creo que No, ya... Yo no me sé, siento creo que ya totalmente está. preparada. 3 años Yo tampoco, después de tanto tiempo se me ha olvidado muchas cosas, pero vamos. Ahora podemos tener otra lectura a largo plazo y no tardar tanto en leerla. O sí. Pero bueno, que Bueno. atreveos con Guerra y Paz porque Tolstoy Merece mucho la tiene pena. como Merece este la pena. aura de gran autor y lo es, pero no es nada complejo de leer. Narrativamente es súper sencillo, súper asequible, no tiene ninguna dificultad narrativa, no es, hablábamos antes, ¿no? Autores, el flujo de conciencia, frases muy complejas, muy elaboradas, saltos temporales que te hacen tener dificultad a seguir el hilo de lo que está pasando. En Tolstoy eso no es para nada así, es una narración muy lineal, con frases totalmente sencillas, sin alardes narrativos extraños, o sea que es una historia muy ambiciosa y esa es la complejidad, es seguir todos esos personajes, pero es que es una maravilla de historia. Sí. Para mí es una de las grandes novelas. Sí. Dentro de que, claro, yo eso es una afirmación que no puedo hacer porque en realidad no he leído todo lo que existe, ¿sabes? Pero dentro de lo que hayas leído tú. Pero dentro de lo que he leído yo, vamos, a mí me parece la novela. Así que nada, animaos y nada. Ponednos en comentarios qué habéis leído, qué no habéis leído, qué os ha gustado, qué no os ha gustado, si estáis de acuerdo, si no. Esas cositas y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Bueno, mi siguiente lectura de esta época fue... Por ejemplo, En aquellos tiempos. aquella década. Sí, venga, vamos a hacerlo súper bien. Es como ha titulado la recopilación de cartas de Emilia Pérez Galdós. No, al revés. Emilia Pérez Galdós. Madre mía, perdón.